soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? No es verdad lo que tú hoy me dices, que me llamas, me asombras
nuestro amigo fiel. El Gracias. Señor no vuelve vacía, sino que hace un efecto en nuestras vidas, produce fruto en nuestros corazones. Hay momentos en la vida donde no sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que te das cuenta que Dios es todo lo que tienes. En estos días, la semana pasada, estuve 2 veces en el hospital con nuestro hermano Jesse. La mayoría sabe que nuestro hermano Jesse le diagnosticaron un cáncer en su rodilla. Estuvimos en el hospital haciéndose los exámenes para empezar el tratamiento de quimioterapia. Empezó el viernes este tratamiento. Está recibiendo este tratamiento en este momento por 72 horas. Y conversando con mi hermano Jesse, él me decía, pastor, ¿cómo la vida te cambia tan rápido de un momento a otro? Él estaba lleno de planes, de proyectos, de mucho trabajo, su compañía andaba bien y de momento todo se para, todo se detiene ante una enfermedad como esta y te das cuenta que todo lo que tienes en tu vida es a Dios, que solo Dios te puede ayudar, que solo Dios puede hacer un milagro. ¿Y qué es un milagro? Un milagro es algo que solo es posible por la intervención de Dios. La Biblia dice que la salvación es un milagro. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Dios hace un milagro, es el milagro de la salvación. La Biblia dice que la vida es un milagro porque es Dios el que forma la vida y todo lo que se escapa de nuestras manos y que es posible solo porque Dios interviene es un milagro en nuestras vidas. Por eso a partir de hoy y todo el mes de junio voy a estar dando una serie de mensajes titulando Mi mensaje recibiré, mi milagro recibiré, porque Dios es un Dios de milagro, Dios es un Dios que actúa, Dios es un Dios que bendice. Y hoy quiero invitarle a que abran sus Biblias en primer libro de Reyes, capítulo 17, porque el primer mensaje de esta serie va a ser, mi mensaje recibiré, Dios es mi proveedor. Mi mensaje recibiré, Dios es mi proveedor. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, habla sobre la historia de un hombre llamado Elías que vivió 900 años antes de Cristo. Y la Biblia dice que fue sostenido por Dios a través de diferentes experiencias. Primero de Reyes, capítulo 17. ¿Lo tienen ahí? Vamos a ponernos de pie para reverenciar al Dios de la palabra y vamos a leer todo este pasaje. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Comenzamos. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días,
se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mis hijos, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciendo morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo ella: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Señor, venimos ante tu presencia en esta mañana y pedimos que tú bendigas tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando comenzó el pueblo de Israel viene de Abraham. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y de estas 12 hijos Dios hizo 12 tribus. Y estas 12 tribus son conocidas como el reino de Israel. Este reino estuvo unido en la época del rey Saúl, del rey David y del rey Salomón. Pero el reino se dividió en 2 partes. Las 10 tribus del norte
formaron un reino al cual llamaron Israel, y las 10 tribus del sur formaron otro reino al cual llamaron Judá. 2 tribus del sur. Las 2 tribus del sur eran Judá y Benjamín, pero como la tribu de Judá era más grande que la tribu de Benjamín, tomó el nombre de Judá. En el reino del norte, tuvieron 19 reyes durante 60 años. 19 reyes. Estos reyes fueron pésimos en lo económico y sobre todo en lo espiritual. En el momento de la vida de Elías, gobernaban 2 reyes, Acab y su mujer Jezabel, la reina, no solamente que eran malos económicamente, sino que también habían llevado a la nación a adorar falsos dioses y habían levantado santuarios o lugares de adoración para adorar a Baal, el dios de los cananeos. Entonces, en medio de todo este paganismo, de toda esta escasez económica, escasez espiritual, escasez moral que había en la nación de Israel, Dios envía a un profeta llamado Elías, y el profeta confronta al rey y le dice que por causa del pecado, por causa de la maldad, va a venir una sequía por 3 años y medio donde no va a llover sobre la nación de Israel. Imagínense que esa tierra de Palestina es de por sí seca. Imagínense que aparte de eso se pase 3 años y medio sin llover. Yo recuerdo que yo me vine a vivir a Houston en el 2011. Y en Houston hubo una sequía, recuerden, en el 2011, que se pasó varios meses que no llovía. Se rajó toda la tierra. ¿Se acuerdan? Las casas se pusieron chuecas, se desnivelaron las casas. Y los únicos que estaban felices eran aquellos que trabajaban en enderezar las casas, ¿no? Que le aumentó el negocio en esa época, pero todos los dueños estaban preocupados. Fueron solamente unos meses. Imagínense ustedes, 3 años y medio sin que cayera una gota de agua sobre la tierra de Israel. Fueron momentos difíciles, momentos de escasez, momentos de necesidad, pero así es la consecuencia del pecado. El pueblo pecó contra Dios y vino la sequía. El pecado causa dolor, el pecado seca la vida, el pecado te va matando por dentro. Por eso hay tanto énfasis en la Biblia diciendo: no pequéis, busquen a Dios, obedezcan a Dios, actúen de acuerdo a la voluntad de Dios, porque todo lo que trae el pecado a la vida del ser humano es dolor, es tristeza, es sequía. Hay un episodio en la Biblia donde el rey David cayó en pecado, adulteró, mandó a matar al esposo de la mujer con la cual él había adulterado, y fue algo horrible ante los ojos de Dios. Y Dios envió un profeta al rey David y le dijo: tú has pecado contra Dios, tú estás mal, tú has destruido todo. Y David cayó en tierra y dice: pequé contra Jehová. Y se arrepintió. Dios es perdonador, Dios lo perdonó. Pero él escribió el Salmo 32 y él dijo así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, y se convirtió mi verdor en sequedad de verano. El rey David, a causa del pecado, se estaba secando por dentro, porque lo único que trae el pecado es sequía a la vida del ser humano. El reino de Israel habían pecado tanto contra Dios que Dios mandó una sequía sobre toda la nación. En medio de todo eso empezó a escasear el alimento, la comida, empezó a escasear todo. Pero Dios le dijo a su siervo: ve
allí al arroyo de Querit, frente al Jordán, y allí vivirás, y allí yo te sostendré. Es interesante, hermano, que el arroyo de Querit es un arroyo, es un lugar como una gruta donde es frío ese lugar y es difícil vivir en ese lugar. Y el profeta Elías estuvo allí por un año. ¿Y qué hizo Dios para sostener al profeta Elías? Él envió cuervos. Le traían a la mañana pan y carne y a la tarde traía ¿qué cosa? Pan y carne. ¿Y bebía del agua de qué? Del arroyo. Dios envió a su cuervo. ¿Ustedes se imaginan esa experiencia, hermano? El milagro de estar en un lugar y que sean los pájaros que te traigan el alimento. Hay que tener confianza en Dios para eso. ¿Es cierto o no? Dios le dijo a Elías, ve allí y allí yo te voy a alimentar. Y él se fue. No había cosecha, no había nada, pero él tenía un Dios que suplía para sus necesidades. Hay momentos en la vida donde tenemos escasez. Hay momentos en la vida donde se aprieta el zapato. ¿Es cierto o no? Hay momentos en la vida donde hemos tenido que enfrentar situaciones donde te quedas sin trabajo. Lo que tú pensabas que iba a resultar no resulta. Hay momentos en la vida donde necesitamos el milagro de la provisión de Dios para nuestras necesidades, porque la provisión de Dios es un milagro. Por eso el salmista en el Salmo 16 decía, todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios y sin Dios no tengo nada. Por eso el autor de la carta de Santiago escribía, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es un Dios que provee, Dios es un Dios que bendice, Dios es un Dios que ayuda, Dios es un Dios que envía a sus cuervos. Si tienes necesidad, ora a Dios, clama a Dios, pídele a Dios que te ayude y Dios va a abrir puertas que parecen cerradas. Porque Dios es un Dios proveedor. Por eso dice la Biblia, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, porque Dios es un Dios proveedor. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios manda a sus cuervos. Y Dios envía su bendición. Mire, hermano, nosotros vivimos experiencias tan difíciles en nuestras vidas que aprendimos a confiar y a depender totalmente de Dios. Cuando era pastor en un pueblito del campo de Cuba, antiguamente se llamaba Ermita, después le cambiaron el nombre, le pusieron Costa Rica por el país, pero era un pueblito del campo de Cuba, donde había una industria azucarera. Era un pueblo donde escaseaba mucho el alimento. Cuando había una sequía y se perdía la cosecha del maíz y todo, el pueblo se estaba muriendo literalmente de hambre. En una ocasión había tanta escasez de alimento, que yo le dije a cada uno de los miembros de la iglesia, le digo, mire hermano, le voy a decir algo. Dios va a suplir para su necesidad. Pero cuando Dios supla para su necesidad, usted ore a Dios y diga, Señor, ¿con quién voy a compartir este alimento que tú me has dado hoy? ¿Con quién lo comparto? Porque yo le digo, es un pecado que usted coma sin compartir. Yo recuerdo que Julie y yo todos los días, o al desayunar o al almorzar, orábamos y decíamos, Señor, trae a alguien que tenga necesidad, Señor, te pedimos que tú nos guías a quién ayudar, porque había gente que literalmente no desayunaba, no almorzaba, a lo mejor lo que tomaba en el día era un vaso de agua con azúcar por la necesidad tan grande que había en el pueblo. Había realmente hambre. Y tuvimos dos experiencias muy significativas.
la otra la cuento ahorita, pero voy a contar esta. Había una hermana que llevaba cerca de un mes que no venía a la iglesia porque ella estaba trabajando en la industria azucarera y estaba trabajando en los turnos de noche. Los turnos le coincidían con los horarios de la iglesia y casi un mes no pudo venir a la iglesia. Había un matrimonio que tenían 2 hijos. Se levantan un día por la mañana. Ustedes saben lo que es para unos padres levantarse en la mañana y no tener nada que darle de comer a sus hijos. Yo creo que ninguno de los que está aquí ha vivido una experiencia así. Pero es muy difícil cuando uno es padre y sabe que tiene que alimentar a sus hijos y no tiene nada para darle. Y ese matrimonio, ¿qué hizo? Confió en Dios. Al levantarse, se arrodillaron y oraron y dijeron, Señor, no tenemos nada, pero tú has prometido que tú eres el proveedor. Esta hermana, que hacía un mes que no venía a la iglesia, pudo conseguir, tenía en el patio una mata de plátanos y pudo cortar, tenía un racimo de plátanos y tenía unos racimos de plátanos y alguien le regaló 2 laticas de chícharo. Se dice chícharo, esas bolitas, arvejas, se dice en un lugar, chícharo, ¿cómo? Bueno, como eso. Y le regalaron 2 laticas de eso. Y ella oró. Y cuando ella oró, Dios puso en su corazón llevar una mano de plátano y una latica de chícharo. Aquellos hermanos que estaban orando en aquel lugar y pidiendo a Dios que supliera para la necesidad de ese día. Y cuando ellos recibieron eso, ¿saben qué, hermano? Lloraron y le dieron gloria a Dios. Porque Dios es un Dios proveedor. A veces cuando tenemos tanto, confiamos más en nuestra capacidad, en nuestro dinero, en la tarjeta de crédito que en Dios. Pero la Biblia dice que Dios es el proveedor y aunque Dios tenga que mandar a sus cuervos, Dios te va a proveer porque no hay nada difícil ni imposible para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso ante cualquier necesidad hay que doblar rodilla y confiar en Dios. Tú tienes que orar a Dios, Señor, provee, Señor, bendice, Señor, ayúdame, Señor, acompáñame, Señor, susténtame, porque Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios de milagros, bendito sea el nombre del Señor. Y saben que, hermano, eso fue una época tan difícil, porque cada día en Cuba al levantarnos teníamos que orar y decir, Señor, no tenemos nada, pero hoy creemos que tú vas a proveer. Y así lo hacía Dios, porque Dios envía sus cuervos para bendecir nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se imaginen eso, hermano? Yo me imagino la vida de Elías, ¿verdad? Esperando los cuervos que vinieran por la mañana. Y traían pan y traían carne. Y después decía, ¿vendrán los de por la tarde? Dios nunca se olvida. Dios es un Dios proveedor. Dios hizo un milagro en el arroyo de Querid. Allí Él proveyó a Elías. Pero lo interesante de esta historia es que cuando ya Elías se estaba acostumbrando a esa situación, ¿verdad? Ya sabía que los cuervos venían todos los días, venían por la mañana, por la tarde. Y yo creo que Elías empezó a confiar en los cuervos. Y dijo, ahorita vienen los cuervos. Yo me imagino que si se estaba demorando, dijo, ¿cuándo vendrá el pajarraco? ¿Cuándo vendrán los cuervos? Y de momento, cuando todo parecía que estaba bien, dice el versículo 7, que se secó el arroyo. Ahora sí se complicaba la cosa. ¿Es verdad o no? Se secó el arroyo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué se secan los arroyos? ¿Por qué se secan los arroyos? En primer lugar, porque tal vez dependemos de ellos
y no de Dios exclusivamente. ¿Escucharon eso? A veces uno depende más de eso y no de Dios. Uno dice, yo tengo un buen trabajo, yo puedo sustentar, dependo de qué, de mi trabajo. Usted no depende de su trabajo, hermano. Usted depende de Dios. Y si usted está creyendo que usted depende de su trabajo, usted sabe lo que va a pasar un día. Que lo van a llamar a la oficina y le van a decir, ¿sabe qué? No te necesitamos más. Y si usted tiene su propio negocio y dice, yo dependo de mi negocio y no pone su confianza en Dios, usted va a ver que el negocio se va a ir, ¿qué cosa? Hacia abajo. Porque el arroyo se va a secar. Y uno dice, ¿por qué se secan los arroyos? Porque Dios quiere que aprendamos a depender exclusivamente de Él y no de otra cosa. Dice, Señor, pero este trabajo, si yo pierdo este trabajo, ¿qué va a pasar con mi vida? Nada. Si tienes a Dios, Dios suplirá otro mejor. ¿Es verdad o no? Señor, mi negocio, si no me va bien en el negocio, ¿qué va a pasar? Dios te va a bendecir. Pero tu confianza no debe estar ni en el negocio, ni en tu trabajo. Tu confianza tiene que estar puesta en Dios y solo en Dios. Por eso se secó el arroyo. Yo creo que Elías ya estaba confiando en los cuervos. Señor, manda a los cuervos, confiando en los cuervos. Me pasó una experiencia en Buenos Aires. Nosotros llegamos a Buenos Aires, yo llegué a Buenos Aires a estudiar al seminario de Buenos Aires. Llegué con mi esposa, 2 maletines y 2 muchachitos chiquiticos así arriba de los maletines. Salimos de Cuba con 37 grados Celsius, llegamos a Buenos Aires con -1 grado Celsius. Nunca en la vida nosotros habíamos tenido tanto frío. Cuando los niños salieron del aeropuerto, se quedaron frisados así. No abrieron los ojos. Y todo el capital que yo traía en mi vida, cuando llegué a la Argentina, ustedes saben cuánto era, $100. Ustedes saben lo que es irse a vivir a un país con $100 en el bolsillo y una familia. Es una cosa loca. ¿Es verdad o no? Es muy loco eso. Teníamos que confiar solamente en ¿quién? En Dios. Llegamos allí a Buenos Aires, empezamos a trabajar en el seminario y yo hacía horas de trabajo en el seminario, limpiaba en el seminario, barría el auditorio, cortaba la hierba, arreglaba el jardín, todo, y me daban 50 pesos a la semana para que nosotros podamos comer como familia. Y no nos alcanzaba. Y cuando no nos alcanzaba, una vez empezamos a orar los matrimonios que estamos allí, Señor, provéenos. Y Dios nos mandó un ángel coreano. Hay ángeles coreanos también. Llegó un pastor coreano al seminario y dijo, supe que hay 3 matrimonios cubanos aquí en el seminario estudiando. Dice, sí. Dice, ¿dónde están? Muy bien. Y cuando nos encontró, nos dio 100 pesos a cada uno. Nos sentíamos ricos casi. Entonces, empezamos, en vez de confiar en Dios, a confiar en el ángel coreano. Y cuando teníamos escasez decíamos, ay, que nos llame yo, Señor. Y un día estábamos tan necesitados, se nos habían acabado todas las provisiones, y nos llama el pastor y yo, quiero que venga. Y nosotros contentos, ya no va a los 100 pesos a cada uno, porque ya lo había hecho siempre. Llegamos y nos dijo, miren, necesito que me arreglen esta traducción. Lo traduje del coreano al castellano, pero que me corrijan el castellano. En vez de darnos los $100, los 100 pesos, nos dio trabajo. Y no teníamos nada. Y cuando íbamos regresando, habían como 20 cuadras donde él vivía hasta el seminario, veníamos nosotros caminando. ¿Y qué hicimos, hermano? Alzamos los ojos al Señor y empezamos a cantar al Señor, oh tu fidelidad. Y veníamos cantando, César, Franklin y yo, veníamos por la calle cantando, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta pues
es tu fidelidad. Y no teníamos nada, pero teníamos un Dios que es fiel. Y cuando llegamos al seminario, hermano, en las casillas, nosotros vivíamos en un departamento de 15, en un edificio de 15 departamentos. Entonces, a la entrada del hall había una casilla donde cada departamento tenía un casillero y ahí te mandaban todas las cosas del seminario, te llegaban todas las cartas, lo ponían ahí. Cuando entramos al hall del seminario y vimos en el casillero, había un sobre blanco en ese lugar. Y cuando agarramos el sobre, ese sobre tenía 300 pesos que nos ayudaba para seguir viviendo. Nosotros no sabemos quién puso eso allí. Tal vez lo sabremos en el cielo. Pero lo único que sabemos es que no sé a quién Dios usó, pero Dios es un Dios fiel para proveer para las necesidades de sus hijos. No hay que confiar en el trabajo, no hay que confiar en el negocio, no hay que confiar en su habilidad. Hay que confiar en Dios, porque es Dios el que te sustenta, es Dios el que hace el milagro en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Se seca el arroyo. ¿Por qué se secan los arroyos? Porque tal vez dependemos de ellos y no exclusivamente de Dios. Segundo, porque Dios nos quiere mover a un lugar mejor. Pastor, ¿y si me sacan de este trabajo? Porque Dios tiene uno mejor para ti. Pastor, ¿y si se cierra esta puerta? Es porque Dios abre otra. La Biblia dice que Dios es el que cierra y nadie abre y nadie cierra. Y dice la Biblia, una promesa de Dios: yo tengo para ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando se cierra una puerta es porque Dios tiene otra mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es un Dios que bendice a sus hijos, que suple a sus hijos. Estaba leyendo para este mensaje y encontré que al principio del siglo XX, los granjeros de algodón en un pueblo llamado Enterprise, en Alabama, tuvieron 3 años de pérdidas continuas por un insecto llamado el picudo algodonero, que se comía las plantas de algodón. 3 años perdieron toda la cosecha. Muchos de ellos se tuvieron que ir a la bancarrota. Y en medio de toda esa destrucción, un día dijeron: vamos a cambiar de cosecha. Y plantaron maní. Y el maní los hizo ricos. Y con el paso de los años, así que ellos decidieron construirle un monumento en el centro de la ciudad de Enterprise, Alabama, dedicado al picudo algodonero. Porque si no hubiera sido por él, ellos nunca hubieran cultivado maní. ¿No le parece esto interesante? ¿Por qué se secan los arroyos? Porque Dios tiene algo mejor. Así que si se cierra una puerta, confíe que Dios le va a abrir otra. Porque Dios es un Dios proveedor. Dios es un Dios de milagro. Usted no tiene que confiar en su trabajo, usted no tiene que confiar en su negocio, usted no tiene que confiar en su habilidad, usted tiene que confiar en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué hago, pastor? Ore. Porque cuando usted ora, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde en sus vidas. Porque Dios es un Dios fiel. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué se secan los arroyos? Para demostrarnos, en tercer lugar, que Dios nunca se olvida de nosotros. ¿Verdad? A veces estamos tan acostumbrados que necesitamos un sacudión de parte de Dios para que nos recordemos que Dios nunca se olvida de nosotros. En la historia que nosotros estamos viendo, se secó el arroyo y Dios le dijo a Elías: ¿sabes qué, Elías?
quiero que vayas a un lugar llamado Sarepta. De Kerit hasta Sarepta de Sidón había muchos kilómetros. En aquella época no había carro, era caminando. Se lee fácil, pero era un poco difícil. Además, el pueblo de Sarepta no era un pueblo cualquiera. Era el pueblo de Jezabel. Jezabel era la reina. Y la reina era enemiga a muerte del profeta Elías. Entonces Dios le dice, ahora vas a ir a Sarepta, al pueblo de la reina. Es como diciendo, te estás metiendo en la boca del lobo. Pero miren lo que Dios dijo. He aquí, le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Para poder entender esto, usted tiene que reconocer lo siguiente. Las viudas en la antigüedad eran personas que quedaban desprovistas de una representación legal y como consecuencia quedaban desprovistas de un buen recurso financiero. ¿Recuerdan la historia en la Biblia de Ruth y de Noemí? ¿Recuerdan esa historia? Quedaron viudas y tenía que Ruth arrancar las espigas que quedaban en el campo después de que los cosechadores del campo de Booz, ellos arrancaban las espigas, segaban todo eso, lo que quedaba ella venía y lo arrancaba para poder, ¿qué cosa? Comer. Y Dios le dijo, te voy a sustentar con una viuda. ¿Cómo? Pero si ella no tiene nada, con ella te voy a sustentar. Y llega a aquel lugar, y es interesante, hermano, porque llega a aquel lugar, y cuando llega a aquel lugar, ve a esa viuda y le dice, dame un poco de agua, y ella va a darle agua, pero cuando ella va a darle agua, le dice, también te pido que me traigas algo de comer. Y esa viuda realmente era sincera, le dice, mira, no tengo nada hecho, me queda un poco de harina, voy a hacer una torta, le voy a dar de comer a mi hijo, voy a comer yo y ya nos vamos a morir. O sea, no había, ¿qué cosa? Esperanza. ¿Es verdad o no? Entonces, llegó allí y el profeta le dice, mira, haz lo siguiente, haz la torta en ceniza y tráeme un pedacito a mí, porque Dios va a hacer un milagro. No va a escasear la harina en tu vasija, ni el aceite en tu frasco. Eso hay que creerlo. Es difícil, ¿es verdad o no? Porque donde se saca y no se echa, se acaba. Pero donde se saca y no se echa con un Dios poderoso que hace milagros, nunca se acaba. Porque Dios es un Dios fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Usted dirá, pastor, esto pasaba nada más en la antigüedad. Yo le puedo asegurar que no, que todavía pasa. En este pueblo, donde Julie y yo éramos pastores, había una iglesia en República Dominicana de un pastor amigo nuestro que nos mandaba $20 al mes. Mi salario al mes era de $10. Yo ganaba $10 por mes, era mi salario. O sea que esta iglesia mandaba $20 y entonces con Yula podíamos comprar cosas que nunca pudiéramos comprar con nuestro salario. Comprábamos, por ejemplo, una botella de aceite y la botella de aceite costaba $2.40, ¿no? Comprábamos jabón porque había que lavar los pañales, no había pamper ni pañales desechables, había que quitar todo lo que sobraba del pañal, hervir, lavar a mano y tender, ¿no? Y echarlo en una lata ahí con leña y fuego y un poquito de jabón para hervir, que se pusiera eso blanco y todos los días que había que hacer eso. Entonces, lo que me mandaban de República Dominicana me alcanzaba a comprar un pomo de aceite y comprar jabón para Yula y para las embarazadas, las que habían dado a luz en la iglesia, que siempre ayudaba. Y pasó en una oportunidad que por 6 meses casi no llegaba la provisión de allá, de República Dominicana. Y había tanta necesidad. Y una de las cosas más grandes que tú podías regalarle a una persona en esa época, ¿ustedes saben qué es lo que era, hermano? Un poquito de aceite. Un poquito de aceite. ¿Se dan cuenta cuántas cosas tenemos y no las valoramos?
¿Es verdad o no? ¿Eh? ¿A quién se le ocurre si va alguien a su casa, usted se le ocurriría regalarle un poquito de aceite? Pero allí a alguien tú le regalabas un poquito de aceite para echarle a un boniatico, a un sweet potato, ¿no? O una yuca, ¿no? Y eso era como lo más grande del mundo. Y pasamos una experiencia tan linda porque Yula, todo el que venía le daba un poquito de aceite. Y yo le decía, Señor, Yula oraba y decía, Señor, multiplica el aceite, como la viuda de Sarepta. Y multiplica el aceite. Y nosotros dábamos, y Yula cocinaba. Cuando Yula usaba lo último poquito de aceite, llegaba de nuevo, ¿qué cosa? La provisión de Dios para nosotros. Dios lo multiplicaba. Yo estoy hablando de cosas, hermano, que a lo mejor a usted le parecen ajenas a su vida porque nunca vivió en una situación de crisis extrema. Pero lo que sí puede estar seguro, usted y yo, que no importa cuál sea su situación, si usted confía en Dios, nunca va a escasear la harina ni el aceite en su tinaja, porque Dios es un Dios proveedor, un Dios hacedor de milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es un Dios de milagro. El camino del milagro, hermano, siempre es incómodo. Porque para que Dios haga un milagro, la cosa tiene que estar fea. No lo podemos hacer nosotros. Los que estuvieron en Cuba conmigo en la Brigada Misionera, ellos saben lo difícil que es viajar en Cuba. Una de las cosas que más le impactó a la hermana Raquel Vázquez, ella decía, estoy impresionada, pastor, porque en mi país los caballos viajan mejor y las vacas que la gente aquí en Cuba. La gente corría atrás de los camiones, se trepaba, todo. Para que ustedes tengan idea, yo vivía a 200 kilómetros de la ciudad de donde éramos, ahí estábamos trabajando. 200 kilómetros, ¿cuántas millas son? 130 millas por ahí, 120, 130 millas. Cuando yo estaba trabajando ahí en la iglesia, Yula estaba en la ciudad donde éramos porque iba a dar a luz a Fernán, el hijo mío más chiquito. Y cuando Yula dio a luz a las 2 de la tarde, que me llamaron porque yo hablé con ella a las 12 del día, le dije, ¿tú crees que vas a dar a luz? Dice, no, termina el culto hoy y ven porque yo creo que demora una semana más. Y a las 2 de la tarde me llamaron que ya había dado a luz. Y cuando yo salí a las 2 de la tarde para hacer 130 millas. Llegué a la ciudad donde Yula había dado a luz a mi hijo, 130 millas, 2 de la tarde. Llegué al otro día a las 10 de la mañana. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, hice casi 18 horas para hacer, ¿qué cosa? 130 millas. Por eso cada vez que uno en Cuba va a viajar, uno tiene que decir, Señor, haz un milagro, que pase algo. Que usted vea un carro en Cuba por la carretera es un milagro casi, porque no hay carro. Señor, haz un milagro. Y el camino del milagro es, ¿qué cosa? Incómodo. ¿Por qué? Porque cuando necesitamos un milagro de Dios, es porque estamos en una circunstancia que nosotros no lo podemos resolver. ¿Es verdad o no? Desde que yo vivo aquí en Estados Unidos, nunca más le he dicho al Señor que me provee un transporte, porque salgo de la casa, me subo en el carro y voy. ¿Es verdad o no? Dios tiene que hacer otro milagro. Pero el camino del milagro es siempre incómodo. Miren, Dios le dijo a Elías, ve a Sarepta, métete en la boca del león. Allí te va a sustentar, no un empresario, no gente con dinero, te va a sustentar una viuda. Por eso la fuente del milagro es siempre inesperada. Porque Dios te bendice de la manera más loca posible. Lo menos que tú esperas, Dios abre, Dios bendice, te llaman, te ayudan. Dios lo hace de la manera más inesperada posible porque esta viuda se estaba muriendo de hambre y Dios le dice a Elías, ve porque ella te va a alimentar. ¿No es inesperado eso, hermano? Ahí usted se da cuenta que la fuente del milagro es inesperada. Y Dios usa a cualquier persona para bendecir nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor.
Porque no se tratan de las personas, se trata de Dios. Pero solamente, hermano, solo tienes que tener fe para esperar el milagro de Dios. Tienes que confiar en Dios. Tu fe va a crecer cuando tengas presente 3 cosas. Primera cosa, todo lo que necesitas en tu vida es a Dios. ¿Usted tiene presente eso en su vida, hermano? ¿Usted cree que todo lo que necesita es a Dios? ¿O su confianza está puesta en otra cosa? Tu fe va a crecer porque te vas a dar cuenta. Cuando te des cuenta que todo lo que necesitas en tu vida es a Dios. Dios te mandará sus cuervos. Dios hará el milagro. Dios te bendecirá por una viuda. Confía en Dios. Él es todo lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Si no, pregúntenle al hermano Jesse, que ahora está en el hospital haciéndose la quimio para el cáncer de sus rodillas. Pregúntale a Jesse, Jesse, ¿qué es lo que tú necesitas? Y él te va a decir, todo lo que necesito es a Dios en este momento. Y tu fe va a crecer cuando te des cuenta que todo lo que necesitas en tu vida es a Dios. Segundo, tu fe va a crecer cuando te des cuenta que cuando Dios guía, provee. Dios te dirige, provee. Dios le dice, vete a Sarepta. Entonces Elías fue. Y si Dios te guía, tú tendrás la provisión. Si Él te da la dirección, Él también te dará los recursos. Pero tú tienes que guiar tu vida por la voluntad de ¿quién? De Dios. Fíjense que Elías podría haberle dicho, Señor, ¿y por qué no me sigue mandando los cuervos? Pero él no protestó. ¿Él qué hizo? Se paró y se fue ¿a dónde? A Sarepta. ¿Es verdad o no? ¿Y allí qué cosa? Obedeció a Dios. Tu fe aumentará cuando aprendas a confiar en Dios un día a la vez. Un día a la vez. Por eso el salmista decía, este es el día que Dios me ha regalado. Yo me voy a gozar y me voy a alegrar ¿en qué? En Dios. ¿Usted sabe lo que usted va a pasar mañana? ¿Cuántos de ustedes están preocupados por lo que tienen que hacer mañana? Me está diciendo, no, mañana tengo que ir a tal lado, tengo que buscar la pieza, tengo que hacer tal cosa, tengo que ir a la escuela, calificar examen. Y hoy no van a estar tranquilos por la tarde por lo que tienen que hacer mañana. ¿Y si se mueren hoy? ¿Por qué no dejan que llegue mañana para ocuparse de las cosas de mañana? ¿Es verdad o no? ¿Por qué no disfruta la tarde que hoy le va a regalar y decir, voy a disfrutar de mi Dios, voy a disfrutar de todo lo que tengo, voy a agradecer a Dios por la vida? Y mañana, cuando me levante, resuelvo lo que tenga que resolver, porque hay que vivir un día a la vez. Decía San Agustín, trabajemos como si fuéramos a vivir para siempre, pero vivamos cada día como si fuera el último. Cuando tú vives un día a la vez, confiando en Dios, siguiendo a la voluntad de Dios, tu fe va a crecer y Dios va a bendecir tu vida. Por eso Jesús dijo, no se afanen por el día de ¿qué? De mañana, porque el día de mañana tiene su propio afán. Bástale a cada día su propio mal. ¿Qué hombre, por mucho que se afane, podrá crecer 45 centímetros? Nadie. Confía en Dios. Hoy tengo provisión, mañana Dios proveerá. Porque Dios es un Dios fiel, un Dios de milagro. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, bueno, ya está todo resuelto, ¿verdad? Qué lindo. Lo alimentó con los siervos, lo alimentó con la viuda. Pero de momento, hermano, ¿qué pasó? Se complicó la cosa de nuevo. ¿Es verdad, no? Murió el hijo de la viuda de Sarepta. Qué tremendo cuando parece que va todo bien, de momento se complica la cosa. ¿Es verdad o no? ¿Y qué hacer cuando se complica la cosa? Volver al principio. Confiar en Dios. Confiar en que Dios hará un milagro. Termina este pasaje con el milagro
de la resurrección de la viuda de Sarepta. Cuando parecía que todo iba bien, entonces ocurre lo inesperado, lo peor. Pero mientras más difícil es el problema, más grande es la manifestación del poder de Dios. Porque el Dios en el cual nosotros creemos es un Dios que puede darle vida a los muertos. Bendito sea su nombre. Él puede resucitar lo muerto. Usted dice, pastor, mi matrimonio está muerto. Dios puede darle vida. Pastor, mi relación con mis hijos está muerta. Dios puede darle vida. Pastor, no hay solución a la situación que tengo. Dios da vida, porque Dios puede resucitar a los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Confía en Dios. De hecho, la Biblia dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él hizo un milagro de vida en ti. Él te salvó. Él perdonó tus pecados. Tú estabas condenado a muerte. Y Jesús pagó el precio de tu pecado en la cruz del Calvario para que tú tengas vida. Por eso dice la Biblia, si alguno está en Cristo es una nueva criatura, porque Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Dios es un Dios que da vida al que estaba muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que necesitas en tu vida, todo lo que necesito en mi vida es a Dios. Un día Cristo vino a mi vida y lo transformó todo. Y cambió mi corazón completamente. Y desde ese día yo le creo a Dios por la obra de Cristo. Y yo sé que al confiar en Él, Dios bendecirá mi vida. Él hará un milagro si es necesario para ayudarme. Cada día, cada segundo, disfrutaré de algo nuevo con Dios. Porque lo que para mí parece imposible, para Dios todo es posible. La vida con Cristo es tan bella que no tendré tiempo para quejarme por lo que he perdido o por lo que me falta, sino que Dios suplirá todo en mi vida conforme a su riqueza en gloria de Cristo, en Cristo Jesús. ¿Quieres vivir una vida milagrosa? ¿Quieres ver el milagro de Dios en tu vida? Acepta a Dios y vive para Él y por Él. No te preocupes por el mañana. Entrégale tu hoy y entrégate hoy. Porque si pones tu vida en las manos de Dios, Dios hará milagros para bendecirte, porque nuestro Dios es un Dios de milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero hacer dos llamados en esta mañana. Quiero en primer lugar preguntarte, ¿hay alguna persona aquí que todavía no ha entregado su vida a Dios? ¿Alguna persona que, aunque ha ido a la iglesia, ha escuchado de Dios, cree en Dios a su manera, todavía no ha entregado su vida a Dios? Le ha dicho al Señor, Señor, perdona mis pecados, cambia mi vida, haz el milagro en mi corazón, hazme una nueva criatura, quiero caminar contigo. Si hay alguna persona que no lo ha hecho en esta mañana, hoy es una buena oportunidad para que puedas vivir de un milagro en tu vida. Dice la Biblia que el nuevo nacimiento es un milagro de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y Dios hace todas las cosas nuevas. Yo quiero invitarte, si tú quieres entregar tu vida al Señor, que hagas esta oración junto conmigo. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz para perdonar mis pecados. Yo creo que tú eres un Dios de milagros. Y te pido que perdones mis pecados. Me arrepiento
y quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Quiero confiar en ti. Quiero vivir para ti. Hazme tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien que hizo esta oración por primera vez? Yo le pido que todos estemos orando. Ahí donde está, levante su mano.